¿Cuál es el material que vamos a estar utilizando? Vamos a utilizar 12 tubos de ensayo de vidrio, los cuales van a ser divididos en 6, en dos agrupaciones de 6. Vamos a utilizar una gradilla para estos tubos. Vamos a estar utilizando dos sólidos, un sólido incoloro cristalino y un sólido que es de un color amarillento. Vamos a utilizar una plancha de calentamiento, la podemos observar, está acá atrás, y ahorita más adelante podemos observarla mejor, y un baño María que vamos a estar utilizando para calentar nuestras muestras. Vamos a utilizar 6 solventes distintos que son hexano, acetona, alcohol etílico o etanol, alcohol metílico o metanol, acetato de etilo y agua destilada. Bien, entonces se va a colocar, aquí tenemos los 6 tubos, ¿sí?, enumerados del 1 al 6, conteniendo la misma sustancia blanca, que como ya dijimos es ácido benzoico, y se van a estar agregando de medio mililitro en medio mililitro, estar agitándolo y observando si se disuelve. Vemos que el medio mililitro no fue suficiente para disolver la cantidad de sólido que tenemos ahí. Entonces vamos a agregar un poco más, ¿sí?, y se va a estar agitando nuestro reactivo, ¿sí? Agitamos y observamos si disuelve o no. Volvemos a colocar un poco más para esperar que se disuelva. Vemos que no se disolvió, ¿sale? Bien, enseguida utilizamos el acetato de etilo y lo vamos a colocar en el segundo tubo de ensayo. Agregamos de poco en poco, se agita y podemos observar que se disuelve, ¿sí?, con muy poca cantidad. Bien, para el siguiente vamos a utilizar acetona. Si agregamos la acetona y vemos que hay disolución, si hay. Bien, enseguida el alcohol etílico o etanol, y vamos a agregar un poco en nuestro sólido A. Agitamos y vemos que disuelve muy poco. Agregamos un poco más. ¿Sí? Y mejoró la solvatación. Ok. Enseguida el alcohol metílico. Recuerden aquí, chicos, que es importante cuando estamos utilizando diferentes solventes. Si se fijan, cada solvente se utiliza con una pipeta distinta, y esa pipeta tratamos de no tocar el tubo, porque entonces contaminaríamos nuestro reactivo. Vemos que en el caso del alcohol metílico prácticamente está disuelto.
Por último, vamos a agregar agua destilada. Bien, lo que estamos observando aquí es que el agua a temperatura ambiente no disuelve nuestro reactivo. No hay disolución. Bien, entonces podemos ver que no se disuelve en hexano, ¿sí? Se disolvió en los demás, que es el metanol, el acetato de etilo, acetona, el etanol, en este caso es acetona, ¿sí? Y en el caso de el número 6 es agua. Entonces a temperatura ambiente no disuelve el número 1 y el número 6. Ahora vamos a hacer la prueba de solubilidad en caliente, ¿sí? Vamos a colocar solamente aquellos tubos que no disolvieron. ¿Sí? Vamos a esperar si efectivamente disuelven o no a temperatura de ebullición. Aquí lo que estamos observando es que disuelve, ¿sí? Sin embargo, aquí nosotros tenemos una gran cantidad de impurezas, ¿sale? Entonces disuelve en calor en el caso del hexano. En el caso de el agua, aquí lo estamos calentando directamente con estamos aplicando calor de manera directa, de modo que si nosotros lo colocáramos en nuestro baño María no sería difícil, porque recuerden que el punto de ebullición del agua es bastante alto, entonces el baño María no alcanzaría a llevar a cabo la ebullición. Por eso colocamos nuestro tubo de manera directa, ¿sí? Vemos cómo ya se disolvió nuestro número 6, que es el que contiene agua, y nuestro hexano, aunque aquí podemos ver cómo ya comienza, como ya bajó la temperatura, comienza ya a cristalizarse nuestro reactivo, ¿sí? Vemos los demás cómo está disuelto. Vemos aquí ya la recristalización de nuestro sólido A, ¿sí? Para el solvente número 1, que es el hexano. Y este es el número 6, es el agua. ¿Sí? Vemos cómo está recristalizando. Vamos a ver en el caso de la siguiente sesión cómo la temperatura, el bajar la temperatura favorece la recristalización. Ahora bien, vamos a estar realizando la siguiente prueba, que es la prueba de par de disolventes. De igual manera tenemos 6 tubos en las cuales se colocó una cierta cantidad de nuestro dibenzal acetona y vamos a estar agregando de igual manera nuestros solventes en el mismo orden, ¿sí? Veamos, vamos a estar agregando nuestro hexano y vamos a verificar si lo solubiliza.
Vamos a colocar un poco más. Agitamos. Vemos que la solubilidad es parcial. ¿Sí? Presenta una solubilidad parcial. Bien, vamos a agregar el siguiente, que es acetato de etilo. Y vemos cómo se disuelve. ¿Sí? Observamos cómo el acetato de etilo solvata muy bien a nuestra dibenzoil acetona. Bien, ahora vamos a agregar acetona. Agitamos. Vemos cómo se lleva a cabo la disolución. Bien, enseguida tenemos a el etanol. Vamos a observar si disuelve o no disuelve. Entonces, agitamos un poco. Hay que estar agregando un poco más. Vemos que no es suficiente. ¿Sí? Bien, ahí la disolución fue parcial. Enseguida el alcohol metílico se va a estar agregando. De poco en poco para observar si es soluble o no en alcohol metílico. Ok, observamos cómo es soluble en alcohol metílico. Y observamos cómo no es soluble en agua. Vemos ahí en este caso vemos cómo es insoluble o parcialmente soluble en el hexano, ¿sí? Y es totalmente insoluble en agua, ¿sí? Soluble en acetona, acetato de etilo, en metanol, y en etanol también es parcialmente, ¿sí? Vamos aquí, vemos que muy posiblemente la gran mayoría de lo que tenemos aquí sean impurezas. Y vamos a proceder a calentar aquellos donde fue prácticamente insoluble, ¿sí? Y vemos ahí el caso del agua. Hay que calentar. Vamos a estar agregando agua a cada uno de nuestros tubos, al número 1, al número 2, aquí ya podemos descartar el 1 y el 2 debido a que forman estas dos fases. ¿Sí? Vemos que es miscible. Agregamos en el siguiente, que es etanol. Y agregamos en metanol. ¿Sí? Vemos que en estos dos casos es miscible, pero en el caso de acetona
si alcanzamos a ver, al momento de agregar el agua a la acetona, estando disuelto nuestro dibenzal acetona, vemos cómo comienzan a formarse nuevamente los cristales. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro par de disolventes que hemos obtenido en esta práctica? Pues acetona y agua. Bien, entonces una vez que nosotros dejamos enfriar nuestros tubos de ensayo, podemos observar la recristalización. En este caso, específicamente para el ácido benzoico, pudimos encontrar el disolvente ideal, es decir, un solvente en el cual el soluto no se disuelve a temperatura ambiente, pero lo hace a temperatura de ebullición. Y en este caso lo que encontramos es que el agua es un buen disolvente para el ácido benzoico. Sería el disolvente ideal que vamos a estar utilizando. Luego hicimos el del par de disolventes y encontramos que al menos el agua, dentro de los disolventes que nosotros utilizamos, no disolvía ni a temperatura ambiente ni a temperatura de ebullición. Sin embargo, alguno de los otros los disolvió parcialmente y otros fue totalmente a temperatura ambiente. Entre ellos fue el acetona. Y para determinar efectivamente que el par de disolventes era agua y acetona, llevamos a cabo las pruebas de solubilidad. Bien, como lo vimos en el video. Y vimos que, bueno, en este caso, en los primeros dos, vemos la formación de dos fases, es decir, son inmiscibles. En el caso del número 4 y 5 son miscibles, pero no forma cristales. No así el acetona, donde al agregar agua podíamos observar la formación de cristales. Bien, aquí están los cristales.